Oye. Ya, estamos al aire, así que podemos empezar, Jorge. Estamos al aire. Hola, buenos días a quienes nos acompañan por YouTube. Estamos reunidos aquí para realizar este taller de clasificación de aves en Chile según el estado de conservación. Soy Jorge Tomasevich, de aquí del Centro de Humedales Río Cruces, también perteneciente al grupo de implementación de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, y les doy la bienvenida para que sean parte de este taller. Nos acompañan aquí bastantes miembros del comité de implementación, así que estamos muy felices de poder compartir esta oportunidad con ustedes. Es un trabajo que ha sido bien intenso, pero muy bonito porque ha sido un trabajo colaborativo. Y la idea de esta reunión de hoy es invitarlos a que se hagan parte de los procesos de clasificación de especies que se están llevando a cabo, que pronto se va a abrir un nuevo llamado. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es tener 3 presentaciones, pero vamos a partir primero con Charif Tala del Ministerio del Medio Ambiente, que nos va a presentar sobre la situación actual de la clasificación de especies de aves en Chile según el reglamento de clasificación. Luego nos va a acompañar Fernando Medrano, él participa en la ROC, pero también está representando al subgrupo de clasificación de especies, que es parte de este grupo de trabajo en investigación y monitoreo de aves, donde la clasificación de especies, priorizar las especies y evaluar su estado de conservación es la acción número 3 de este grupo de trabajo. Y vamos a cerrar con una presentación de Reinaldo Vilés, también del Ministerio del Medio Ambiente, donde presentará los criterios utilizados en los procesos de clasificación de especies. Después vamos a tener una sesión de preguntas donde vamos a poder compartir experiencias y resolver dudas. Así que, sin más, quiero dar la bienvenida a Tara del Ministerio para que nos haga su presentación. Muchas gracias, Jorge. Voy a compartir pantalla y ponerlo en modo presentación. Y les pido que me avisen cuando ya se esté viendo. ¿Se ve ya? Sí, ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la organización del taller, y para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, que formamos parte del Comité de Implementación de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, tremendamente importante poder presentarles los procesos de clasificación de especies, justamente con este foco en evaluar especies de aves según estado de conservación. Y yo les voy a presentar de una manera somera la evaluación de especies a nivel nacional, pero voy a partir con una pequeña historia que da cuenta de que ya en el año 1964, al alero de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se comienza más formalmente con la evaluación de estado de conservación de especies. Ahí se crean las listas rojas de la UICN. Y desde ese entonces, a nivel global, se están clasificando diversos grupos de especies, y a nivel nacional en Chile, hablando propiamente tal, ya en el año 1974, Jürgen Rothman genera la primera lista de especies animales según estado de conservación. Y fue una lista mimeografiada, tipeada ahí y reproducida en mimeógrafo, trabajando él en la CONAF, y entregó el primer grupo de mamíferos y de aves según estado de conservación. Fue el primer momento en que surge una lista, en este caso de aves, con estado de conservación. Un par de años previo había surgido ya una lista desde el área botánica. Carlos Muñoz Pizarro publica un libro que es Plantas amenazadas de extinción, donde hace lo mismo. Y ya el año 87, la misma Corporación Nacional Forestal comienza un proceso de discusión del estado de conservación de los vertebrados terrestres, en este caso en Chile, y organiza un simposio que finalmente es traducido en lo que muchos conocen como el Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile, cuya primera edición es del año 88, lo edita Alfonso Glade, quien en ese entonces trabajaba en la Corporación Nacional Forestal.
varios procesos y varias listas comenzaron a surgir, y en el año 94, cuando se crea institucionalidad ambiental en el país y surge la Ley de Bases del Medio Ambiente, se mandata la generación de un procedimiento oficial, de un reglamento para clasificar especies según estado de conservación a nivel nacional, con implicancias en distintos instrumentos de gestión pública. Se demoró muchísimo en generar ese reglamento, tanto así que cuando se publica el reglamento de la Ley de Caza, en ese reglamento se incorpora el estado de conservación de aves, de mamíferos, de reptiles, de anfibios, que estaba descrito en los libros rojos de los vertebrados terrestres del país. Y como les dije, recién en el año 2005, o sea, a 11 años de la publicación de la Ley de Bases, surge este procedimiento oficial, este reglamento para clasificar especies silvestres según estado de conservación, en el año 2005, y eso se traduce en que ya en el 2007 tenemos el primer proceso de evaluación de estado de conservación oficializado en el país, y que en ese caso en específico incluye a muy poquititas especies de aves. Debido a cambios normativos, en el año 2011 se dicta un nuevo reglamento de clasificación de especies que básicamente hace una perfección o una mejora del reglamento original, y ahora en ese reglamento se acogen las categorías vigentes que tiene la UICN. Ese reglamento como tal, que deriva de un artículo específico de la Ley 19.300, utiliza y mandata la utilización de los criterios y de las categorías que están definidas por la UICN. Y eso nos permite tener una comparación con las evaluaciones globales. Y el proceso de clasificación lo realiza un comité científico-técnico que es público y privado. Hay 6 organizaciones públicas que forman parte de este comité, pero también existen representantes desde universidades autónomas, representantes desde la Academia Chilena de Ciencias y representantes de gremios que representan al sector agro, al sector forestal y al sector pesquero. El objetivo de este reglamento es básicamente evaluar el estado de conservación de las especies nativas de Chile para contar con un listado único y que eso permita, sin duda, generar otros efectos que son desarrollados por otro tipo de normas, en términos de protección, en términos de planes de recuperación y algunas otras instrumentos. Ahora, el proceso se fundamenta en información que es científica y técnica, que es la que analiza este comité de clasificación de especies, y el proceso como tal también incorpora niveles de participación ciudadana. Uno de ellos tiene que ver con la sugerencia de especies según estado de conservación, y que es básicamente el motivo por el cual estamos reunidos hoy en día acá. Otra de las instancias tiene que ver con integrar información adicional que la ciudadanía pueda entregarle al comité de clasificación de especies para evaluar estas especies. Y por último, la tercera instancia de participación tiene que ver con la revisión de los resultados preliminares a los cuales llega este comité de clasificación de especies. Ahí hay una convocatoria a que los resultados del comité, con la discusión, con las actas, con las fichas propiamente tal, sean revisadas y se puedan generar observaciones en el caso de haber, y eso en los casos en que así lo amerita puede significar un cambio en esos resultados. Y finalmente, la propuesta ya definitiva, luego de la consulta ciudadana, es llevada a Consejo de Ministros para su pronunciamiento, y en virtud de ello, con posterioridad, estos procesos tienen que ser oficializados a través de un decreto supremo. Y si miramos la historia de los procesos de clasificación de especies que ha habido a nivel nacional, tenemos 17 procesos que ya han ocurrido y que son oficiales, que ya tienen un decreto supremo que está publicado y que por lo tanto los resultados de ese proceso son oficiales. Pero tenemos un proceso, el número 18, cuyos resultados ya están en proceso de oficialización. Están en la Contraloría General de la República para ser como tal promulgados. A la fecha, considerando los 17 procesos oficializados, tenemos 1.434 especies distintas que están clasificadas. Eso es como el 5% de la biota susceptible de ser clasificada. Y en el proceso 18 hay 68 especies que también van a entrar en esta lista.
Y si miramos las aves en particular, que es lo que nos une aquí hoy en día en esta reunión, vemos cómo en términos históricos, desde que surge el primer proceso oficial, que es el año 2007, con solamente 4 especies clasificadas según estado de conservación, comienza un trabajo muy lento de evaluación de especies de aves, pero ya hacia el año 2016 esto comienza a ser fortalecido justamente con la participación de la ciudadanía, en general la ciudadanía especializada, que comienza a proponer, a enviarle al Comité de Clasificación de Especies propuestas de especies con la información técnica para ser evaluadas según estado de conservación. Y aquí quiero destacar que hay trabajo de muchas organizaciones y de muchas personas de manera individual, lo que hace más o menos un universo de unas 30 personas que en el transcurso de estos años han sugerido especies de aves para que sean evaluadas. Y eso nos ha permitido, en este procedimiento, comenzar a tener un crecimiento más exponencial, más explosivo en el número de especies de aves que están evaluadas, que están clasificadas según estado de conservación. Podemos ver ahí que ya hacia el 2015, 2016, comienza un número más importante de especies de aves a ser sugeridas. El año 2022 no hay ningún proceso oficializado, por eso hay ahí un 0. Y eso significa que hoy en día tenemos 130 especies de aves que están clasificadas según estado de conservación. Si miramos esas 130 especies y tomamos esos resultados, podemos ver que aproximadamente el 31%, 32% de las especies de aves que son regulares para Chile están evaluadas. Sin lugar a dudas que podemos tener algunas diferencias en los números respecto de la cantidad de especies que son regulares, especies que observamos de una manera regular porque nos visitan todos los años, porque son residentes y viven todo el año en Chile, son del orden de unas 412 especies. De ellas, el 31% está clasificado. Y para algunos podemos decir que está solo el 31% de las especies de aves clasificadas, por lo tanto nos queda un universo importante, y justamente en la presentación que les va a hacer Fernando vamos a conversar de ello respecto de esta necesidad de clasificar más especies. Y es coincidente porque justamente ayer publicamos ya a través de un medio de difusión masiva, que en este caso en el diario Las Últimas Noticias, y también en el sitio web del Ministerio, la convocatoria a sugerir especies para el proceso número 20. Hoy día estamos desarrollando el proceso número 19 y tenemos toda la intención de aproximadamente en septiembre ya comenzar con el proceso 20 de clasificación de especies, y es la razón que nos reúne hoy en día para presentarles este procedimiento con miras a difundir la posibilidad de recepcionar fichas para ser evaluadas. Esta información la pueden encontrar en el sitio web de clasificación de especies. Ahí no solo van a observar o encontrar la convocatoria, sino que también pueden descargar un archivo Excel, en formato Excel, que les va a permitir ver cuáles son todas las especies que oficialmente están clasificadas hasta el momento, en estas 17 procesos. Y les vamos a dejar también, y les vamos a compartir un correo electrónico, que es donde se sugieren las especies, pero también donde nos pueden hacer consultas respecto del procedimiento. Las fichas, como tal, y Reinaldo lo va a recalcar, se entregan a través de este correo electrónico y también en las oficinas que tiene el Ministerio de Medio Ambiente a lo largo del país. Así es que es una invitación a participar de este proceso. Y con eso cierro y les doy las gracias por el espacio. Muchas gracias, Cherif. Continuamos con la siguiente presentación, entonces, y hacemos preguntas al final, o hacemos al tiro preguntas. No, al final, está bien, perdón. Fernando, dale por favor con tu presentación. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, dale. Ahora se ha apagado el micrófono. Estoy con un pequeño problema técnico, parece. Pero al menos ahora te escuchamos.
Fernando, yo tengo tu presentación en PDF, ¿sí? Por si no la puedes compartir, la abrimos desde acá. Quizás sí, Ya, déjame buscarla. porque ahora me está Ahí funcionando, pero está, ahora está. Ahí se no, porque veía. la pones tú mejor, quizás, porque Ya, me bloqueó el computador. ya, déjame buscarla. Quizás si comparto solamente el PDF, funciona mejor. Ahí se ve. Ahí Vale. se ve perfecto. Sí, no, es que estaba compartiendo todo el ordenador. Vale. Bueno, gracias y disculpen por el problema técnico. En este caso, lo que voy a presentar es cómo en el marco de la clasificación de aves, esto nos ayuda en la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, en la implementación de la estrategia. Y primero que todo, como decía Charif, solamente el 30% de las especies en Chile están clasificadas bajo el reglamento de clasificación de especies, y sin embargo es necesario avanzar hacia el otro 70%. ¿Y por qué hay que priorizar la clasificación de las especies? Primero que nada porque los recursos, tanto humanos como financieros en general, son limitados, entonces esto nos permite identificar cuáles son las especies que están más amenazadas en Chile para tomar decisiones. Esto también tiene una interacción con el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque por ejemplo, las especies que están amenazadas en alguna categoría, ya sea vulnerable, en peligro o en peligro crítico, se deben realizar algunas medidas, por ejemplo, de mitigación, compensación o evitación de los impactos. Esto también tiene impacto en la priorización que hace el Estado en la inversión y en la planificación de la conservación en general, puesto que debe realizar planes de recoge o de recuperación, conservación y gestión de especies para las especies amenazadas, y además permite identificar algunos objetos de conservación, por ejemplo, para planes de manejo en algunos sitios. Pero además es necesario priorizar, porque esta es una de las líneas de acción que se estableció en la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, que de aquí al año 2024 se va a contar con un listado de cuáles son las especies priorizadas según su estado de conservación. Y en principio, de aquí al año 2030, todas las especies debiesen estar listadas como prioritarias y todas ellas contarían con una evaluación de su estado de conservación. Esta acción, la acción 3 de la ENCA, es además transversal, pues tiene impacto en otras acciones transversales de la ENCA. Por ejemplo, permite identificar cuáles son los sitios de importancia para las aves amenazadas a nivel nacional, incluyendo, por ejemplo, las zonas aéreas cruciales en algunos casos. También permite, por ejemplo, redirigir los esfuerzos de investigación o de monitoreo de algunas especies, por ejemplo, intentando entender cuál es el impacto de la agricultura en las aves, no sé, o de cualquier sector productivo. Permite priorizar primero la investigación sobre las especies que están amenazadas, las cuales son varias de las líneas de acción que se establecieron en la ENCA. ¿Y cómo priorizar? Esta es una de las líneas de implementación que hemos trabajado en el subgrupo de clasificación de especies de la ENCA, y nuestra propuesta es que primero que todo hay que priorizar y clasificar las especies que actualmente no están clasificadas en el país y que a nivel mundial están en alguna categoría de amenaza, ya sea a nivel casi amenazada, vulnerable, en peligro o en peligro crítico. También otro criterio es, por ejemplo, las especies que están muy restringidas a nivel local, como el caso del cachuguito de cresta blanca que pongo acá en la foto. El criterio 1 que proponemos, bueno, son las especies regulares en Chile,
y que tienen alguna categoría a nivel global, como las que mencioné. Y estas son las que están en la lista: la fardela de dorso gris, el petrel de barba blanca, el petrel de Henderson y de Fénix, con línea de mar pincoya, el taller semipalmado, pimpollo tobiano, tomacá tobiano, vencejo de chimenea, carancho negro, burrito negruzco, golondrina peruana y comecebo gigante, y churreta austral. Hasta ahora, en el grupo de investigación y monitoreo de la ENCA, hemos decidido que algunas organizaciones se van a hacer cargo de elaborar la ficha para estas especies, por lo menos, de la golondrina de mar pincoya, playero semipalmado, pimpollo tobiano, carancho negro, burrito negruzco y churreta austral. Sin embargo, para las otras especies no está claro quién va a hacer las fichas, y por eso está una invitación a que, bueno, o el resto del comité de implementación de la ENCA o cualquiera de los asistentes de la ciudadanía pueda realizar estas fichas. El criterio 2 que establecimos con el subgrupo es aquellas especies regulares en Chile, que, bueno, aquí lo pongo mal, que ya fueron clasificadas por el Reglamento de Clasificación de Especies, pero en el cual la categoría global se ha reevaluado en los últimos años y es una categoría mayor a la categoría en Chile. En el caso, por ejemplo, del pidencito desde Coquimbo al sur, ya que el pidencito fue evaluado en peligro a nivel global por la destrucción de su hábitat. Sin embargo, desde Coquimbo al sur, en Chile lo tenemos evaluado como casi amenazado. Y lo mismo pasa con el cóndor. Las dos especies fueron, tanto el pidencito como el cóndor, fueron evaluadas por el Reglamento de Clasificación de Especies hace pocos años. Por ahora el pidencito lo vamos a hacer nosotros con la ROC, dentro del grupo de investigación y trabajo, y por ahora nadie se ha propuesto hacer la ficha del cóndor. Entonces también es una invitación hacia todas las organizaciones y del grupo de implementación de la ENCA o a todo el público para realizar esta ficha. Por último, con el subgrupo establecimos este criterio de especies regulares, pero con distribución restringida, con, por ejemplo, menos de 10 localidades o una extensión de presencia o área de ocupación muy pequeña dentro de Chile, que estén con categoría de preocupación menor a nivel global. Estos son algunos de los ejemplos. Probablemente no sea una lista totalmente exhaustiva, y de las especies que establecimos en el subgrupo, por ahora se va a realizar la ficha para el picaflor de Cora. Bueno, y para el yunque Magallanes, que está en la siguiente diapositiva. Entonces están todos y todas invitadas a participar y a realizar fichas dentro de este grupo. Vamos a dejar este documento tanto como los criterios como con las especies que proponemos en el YouTube para quien quiera descargarla. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Me gustan estos expositores que andan muy bien con los tiempos. Así que, excelente. Damos el paso a Reinaldo, por favor, Reinaldo Avilés, del Ministerio. ¿Estás con el micrófono activo, Reinaldo, o no te escucho? ¿Estamos? Sí, perfecto. Sí, estás en silencio. Estás sin hablar, no silenciado. Estoy en Dale, silencio, no estoy silenciado. Claro. Exactamente. Buena distinción en los tiempos post-pandémicos. Ya, Reinaldo, bienvenido. Bien. Yo tengo 20 minutos, tengo 500.000 diapositivas, así que espero que me estén gritando, oye, ya vamos en la mitad, etcétera, etcétera. Puse igual Sí. Tranquilo, Reinaldo, porque si bien tienes 20 minutos, como han sido presentaciones más cortas, todavía nos va a quedar bastante tiempo para la discusión, así que
Igual te voy a estar avisando el tiempo, pero no te preocupes. Por favor, porque soy conocido porque me paso 60 o más por ciento de mi tiempo. Entonces vamos a mirar Ok. rápidamente las categorías de conservación. Hay algunas diapositivas que me voy a saltar porque ya las mostraron los expositores anteriores, pero en general vamos a mostrar una rápida visión de cómo se miran las categorías y cómo eventualmente llegamos. Estas son las categorías de UCN que están miradas desde el punto de vista mundial, ¿ah? Entonces están ordenadas en orden ascendente con riesgo de extinción ascendente hacia arriba. Yo no sé si esto lo puedo cerrar, si ustedes lo ven, como para que se alcance a ver que ahí dice extinta solamente, en la parte en oscuro, en negro. Pero bueno, voy a empezar. Esto está hecho como un árbol de decisión, entonces uno viene con una especie cualquiera, ¡pum! Y dice, oye, ¿está evaluada esta especie por UICN? En general, la mayoría de las especies en el nivel mundial y obviamente en Chile no están evaluadas. Ah, ya, entonces voy a evaluarla. La primera decisión es, ¿tengo datos suficientes para poder asignarle una de las categorías definidas? No tengo datos, no sé dónde está la especie, no sé si está definida taxonómicamente adecuadamente, tal vez ya está extinta, pero tampoco sé, tal vez muy abundante, datos insuficientes. Esa es otra categoría. Pero si tengo datos suficientes como para mirar su dinámica poblacional y las amenazas que enfrenta, podría entonces eventualmente empezar a clasificar las especies en estas que son las categorías típicas de las especies que sí tienen algún dato para poder ser clasificadas. Entonces tenemos las categorías, preocupación menor, taxones, taxas que son muy abundantes y muy ampliamente distribuidas. Me defino aquí por vulnerable, especies que están con alto grado de riesgo de extinción, y me salté el casi amenazado porque el casi amenazado claramente no es un taxón abundante, pero no está, todavía no cumple los umbrales, todos estos umbrales de estas tres categorías, vulnerable, en peligro y en peligro crítico, son umbrales cuantitativos en general, sumamente puntillosos y están con los números, variables, cómo se calculan esas variables y cuáles son los umbrales para que sea clasificada en alguna categoría. Entonces, la categoría casi amenazada es una categoría que, si bien es cierto, no cumple el umbral, está al borde de cumplir con vulnerable, por eso se llama casi amenazada. Y como les contaba nuevamente, estas tres categorías son las categorías de amenaza: vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Como les dije, todas tienen sus umbrales puntuales en las diferentes categorías de los criterios que les voy a mostrar. Y siguiendo con el riesgo de extinción en aumento, está la categoría extinto en estado silvestre, que son especies que no se encuentran en sus áreas naturales de despliegue, sino que están vivas en algún zoológico, en algún jardín botánico, o están siendo especies exóticas en otros lugares fuera de su ámbito natural. Y el extinta, desgraciadamente, es una categoría que habla de individuos o especies que se han ido a buscar los individuos en las estaciones del año correspondientes, en los lugares que se conocen, con las metodologías que eran efectivas para poder encontrarlos y no se han encontrado. Por lo tanto, suponemos que no existe ningún individuo vivo ni en la naturaleza, ni en su sitio normal, ni en ninguna parte del mundo. Esta diapositiva se la mostró ya Charif, así que la saltamos, pero lo que me importa, la tenía puesta ahí porque precisamente era importante decir cuáles son las diferencias que tenemos nosotros aquí en Chile con el Reglamento de Clasificación de Especies versus la metodología que usa UICN. Y en general es la misma metodología, solamente son algunos datos puntuales. Nosotros en el Reglamento de Clasificación de Especies aplicamos los UICN íntegramente en nuestra zona geográfica, en Chile, asumiendo en general todas las recomendaciones de UICN para que las clasificamos en general, rápidamente, las clasificamos
en Chile como si fuera el mundo, y después miramos si es que la especie está fuera de las fronteras de Chile y si las poblaciones afuera tienen alguna posibilidad alta de recolonizar en caso de extinción local, ya sea que son aves de alta locomoción o que están relativamente cerca de las fronteras o que tienen algún mecanismo particular de movimiento. Entonces, esto es. En cambio, el UICN en general estaba siempre preocupada de especies a nivel mundial, por lo tanto no aplicaba después oye, ¿está fuera o no está fuera? Porque siempre era el mundo completo. Ahora está UICN en una campaña de favorecer las clasificaciones nacionales y regionales, precisamente porque ahí es donde tenemos que centrar los puntos de mejoramiento. Una especie en nuestro país puede tener diferentes categorías en diferentes zonas. En UICN no, es una categoría a nivel mundial. Ahora están en esto, lo que les contaba, en una campaña, pero nosotros, por ejemplo, podemos tener una misma especie que está en una situación ecológica distinta en alguna zona del país de otra zona ecológica distinta en otra zona del país. Entonces, una misma especie puede estar en el país con dos categorías, pero en dos zonas distintas, no en una misma zona con dos categorías. Entonces, en la parte sur del país, por ejemplo, está vulnerable, y en la parte norte del país está... Ok, comité colegiado, grupo de expertos diferentes para cada grupo taxonómico es lo que tiene UICN, y nosotros tenemos un comité, y este comité tiene que operar en una reunión y clasificar las especies, y si no estamos de acuerdo tenemos que votar. Y esto es lo último, decisión por votación, y acá en general, como es un proceso permanente, solo se hace por consenso la clasificación. Esas son las dos diferencias, la comparación entre nuestro procedimiento y el de UICN en general. Entonces UICN tiene grupos de expertos que están permanentemente analizando cosas y de repente evacúan una cantidad de especies clasificadas. Nosotros tenemos una cantidad de expertos, pero les pasamos las especies y tienen que entregarlas en esa oportunidad, en cada proceso. Entonces, estos son los criterios que les contaba. Tengo hartas diapositivas de esto, pero esto es la base. Son 5 criterios: reducción poblacional y otras cosas más. Reducción poblacional es el criterio principal. Distribución, este es un criterio. El otro criterio es distribución geográfica restringida y otras cosas más, como número de localidades, si tiene una distribución fragmentada, etc. Este es el que más hemos usado, este criterio, y el criterio de reducción poblacional en algunos casos en que tenemos esos datos. El tercer criterio, el criterio C, es de tamaño poblacional pequeño y que se sabe que está en declinación el número poblacional. ¿Ok? Y el criterio D es también una población muy pequeña, pero aquí no se sabe, no es necesario que se sepa por los umbrales, a diferencia del criterio C, que está en declinación la población. Basta con que sea una población muy pequeña, un número en general menor de 1000, de 10.000 individuos en algunos casos, y que están de alguna manera distribuidas, o todos los 10.000 individuos en una sola población, o las poblaciones que están aisladas tienen menos de una cantidad, 50, 250 individuos, etc. Así funciona. Y el criterio E, el más brutal, el que necesita más información, generalmente no lo hemos usado. UICN Internacional sí lo ha usado, lo usa poco. Nosotros nunca lo hemos usado porque este es un análisis absoluto. Tenemos que tener la mayor cantidad de datos de la historia natural de la especie, cuánto se reproduce, cuánto se difumina, etcétera, etcétera. Bien. Esto es la imagen del criterio A, disminución poblacional. Y les muestro solamente que también uno tiene que mirar si fue A1 en el pasado, un subcriterio A2 que fue en el pasado, pero las causas no se conocen o todavía siguen operando. En el A3, reducción poblacional en el futuro. Y en el A4, reducción poblacional parte en el pasado y parte en el futuro. Entonces, parte
observada y parte proyectada, pero es así, para que vean que los criterios, si bien es cierto, tienen una parte principal, que uno les puede decir, el criterio de disminución, tienen una serie de subcriterios que nos permiten ir mejorando la evaluación cuantitativa. El criterio B, distribución geográfica, ¿no? Entonces aquí lo que les contaba es que en general se entra por dos caminos, uno que se llama la extensión de la presencia, como aquí ustedes, estos puntitos es una distribución de cualquier especie, es la misma distribución aquí a pesar de que se vea que está una grilla, pero es la misma. Entonces ustedes pueden ver aquí que se hace para calcular la extensión de presencia se hace un polígono convexo, es decir, que no tiene invaginaciones, aquí ese punto no entra, sino que se va por fuera, ¿no? Por los puntos más externos, y así se construye. Y dense cuenta que se calcula todo lo que está dentro, por lo tanto es probable que aquí haya espacios donde la especie no puede vivir, y por lo tanto es una sobreestimación de la superficie que necesita. En cambio, esta otra es la misma distribución, pero lo que se hace es poner una grilla encima, generalmente de 2 kilómetros de lado, 4 kilómetros cuadrados cada celda, y cuántas de estas celdas son tocadas por los puntos que se conocen. Estos son los puntos que se conocen de la especie, ¿ok? Y por lo tanto, aquí se suman solamente los cuadraditos, la superficie de los cuadraditos que usa realmente la especie. Como se dan cuenta, hay muchos cuadrados blancos. Y por lo tanto, esos cuadrados blancos se consideraban en la otra. Entonces, en general, lo que hay que entender es que la extensión de presencia es una estimación más bruta y que incluye lugares donde no puede vivir la especie, y la reocupación es una estimación más precisa, y en general los umbrales de área de ocupación son 10 veces menores que los de extensión de presencia. Y este otro detalle, pero que no basta con que cumpla con los umbrales de área de estos dos parámetros de estimación, sino que además de cumplir alguno de estos dos, debe necesariamente cumplir dos de estos tres. Severamente fragmentado o conocido en pocas localidades, o puede ser una disminución continua de alguno de los parámetros, ya sea área de ocupación estimada, calidad del hábitat, etcétera, o puede tener unas fluctuaciones extremas del número poblacional, es decir, que a veces hay momentos en que sube la población de un momento a otro 10 veces, o la población baja 10 veces. Entonces, si eso sucede con cierta frecuencia, es una fluctuación extrema, y eso también es una causante. Entonces, además de cumplir con el área, debe cumplir con dos de estas cosas, A y C, A y B, o cualquier combinación de las tres. Y aquí está también disminución continua, el criterio C que les decía que es necesario tener la disminución. En el caso de C1 es una disminución que se debe conocer cuál es la tasa específica, pero en el caso de 2, aunque no se conozca, solamente se sabe que es una disminución continua, pero no se sabe exactamente cuál es la tasa, hay una definición de, oye, pero si todos los individuos están en una sola subpoblación, o están todas las subpoblaciones con muy pocos individuos, esto se clasifica con esta otra álgebra de ir poniendo los subcriterios. ¿Ok? No voy a ponerme en detalle, y el criterio D es, como les dije, no necesitamos saber de que hay una disminución, sino que conocer el número de individuos más o menos, para poder, una buena estimación, para poder decir, sí, son muy pocos y por lo tanto podrían estar en categoría en peligro o en peligro crítico. Está importante esta formulación de 2, que significa que una población tiene que tener una amenaza, pero tiene que tener una distribución geográfica muy restringida, típicamente menos de 20 kilómetros cuadrados o menos de 5 localidades. Esas son los que hemos usado hasta el momento. Y el criterio E que les hablaba, un análisis cuantitativo, y efectivamente tengo que tener mucha información, porque con esto llego a, este taxón tiene una probabilidad de sobrevivir de un número, por ejemplo, 40%, y otro número en tantos años. Entonces, esto se obtiene con una cantidad de datos muy grande que generalmente no las tenemos.
Y entonces les quería mostrar más o menos el origen de qué significa que una especie esté vulnerable, que esté en peligro o que esté en peligro crítico, y ahí está. El peligro crítico, un 50% de probabilidades que en 10 años o 3 generaciones se extinga. En peligro, que tiene un 20% de probabilidades que dentro de 20 años o 5 generaciones se extinga, y vulnerable, que tiene 10% de probabilidades de extinguirse dentro de 100 años. Hasta un máximo de 100 años en el futuro, no importa lo que pase en el pasado, si es que una especie longeva, por ejemplo. Y esto les quería contar. El detalle está en este video que grabé del proceso anterior, y entonces dura más o menos 1 hora y media, y están relatadas las mismas diapositivas con más detalle. Así que esto les va a llegar a ustedes, y esta es la dirección del YouTube, y van a poder ver la presentación. ¿En cuánto llevo? Me quedan 3 minutos, perfecto. Estamos bien, estamos bien. Requerimiento de información para la ficha. Esto es lo importante. Necesitamos saber si ustedes eventualmente construyen fichas para la clasificación, su distribución geográfica a nivel nacional, y si es posible a nivel mundial, pero con indicaciones para saber si las poblaciones de fuera de Chile están saludables, más saludables que las nacionales, y si tienen capacidades de colonizar en caso de extinción local. Ese es el énfasis que queremos en la distribución geográfica, las barreras de dispersión y la movilidad que tengan los individuos. Necesitamos conocer la dinámica poblacional, si es posible, el tamaño, las tendencias, si hay reducción. Necesitamos conocer cuáles son las preferencias de hábitats y la ecología de la especie para poder determinar cuáles son amenazas, que es lo que sigue, y cómo las podrían estar afectando. Obviamente saber si se usa, si se comercializa. Entonces esos son eventualmente, a veces algunos usos no representan amenazas sino beneficios. Por ejemplo, hay una enredadera que lo usan los mapuches, y la andan plantando en el campo. Entonces, por lo tanto, ese uso de hacer cestería, es un uso que es beneficioso porque los mismos cesteros andan propagando la especie. Acciones de conservación y obviamente la bibliografía, porque la información no basta con decir está disminuyendo, hay que señalar quién lo dice y si es alguien confiable, y para poder ver cómo lo hicieron. Y en general esto es distribución y abundancia, ubicación de los especímenes. Es bueno hacer el análisis de que, oye, hay algunos lugares en que la antigüedad del registro fue en el 1900, y ahora ahí en ese lugar hay una ciudad, entonces es probable que no esté el vecino. Lo mismo es tratar de indicar cuáles son las unidades ecológicas realmente donde está. Oye, está muy cerca del litoral, no, es de pie de monte, etcétera, etcétera, para saber cuáles son las amenazas que podría enfrentar. Que es lo mismo que aparece aquí abajo. Y entonces les cuento, para este proceso que les contó ya Charif, ¿dónde tenemos los datos? Oye, aquí está la dirección, pero no se van a aprender esa dirección. Pues mejor escriben en Google clasificación especies, pum, enter, y les aparece, buscan alguno que diga MMA y le va a aparecer clasificación de especies. Y ahí le hacen clic, llegan acá, y aquí entonces ya tienen una mejor indicación de cuáles son los procesos que estamos funcionando, en qué fase está cada uno. Y entonces ahora vamos a partir con el 20, le hacen clic ahí y llegan a este lugar. Y entonces aquí está la definición de cuándo se termina. Cuando se termina, ahí, cuando sonó esa alarma, cómo comunicarse con nosotros. Y lo más importante, que están aquí abajo los formularios. Y estos son 3. Uno, el que tienen que llenar. Otro, un instructivo para que sepan con más detalle qué cosas queremos en cada caja. Y el tercero es un formulario lleno, como ejemplo, para que vean cómo lo escribimos, cómo ponemos las citas, dónde ponemos la bibliografía, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, rápidamente, ¿ven? Una identificación de la persona que está mandando
la sugerencia, el nombre científico, y todos vienen con esta explicación. Nombre científico, nombre en latín, nombre de uso habitual, nombre común, la taxonomía, la sinonimia, otros nombres científicos que la especie ha tenido. Entonces, todo viene explicado qué es lo que queremos en cada una de las cajas. Entonces, bastaría en senso estricto con mirar el formulario y viene descrito qué es lo que tienen que poner en cada lugar. No es necesario llenar todos los campos, sería el óptimo, pero no es necesario llenar todos los campos. Entonces ahí viene el tamaño poblacional, qué entendemos por eso, las tendencias poblacionales, qué entendemos, preferencias de hábitat, ¿okay? Cómo anotar las amenazas, describir, aquí se puede escribir la amenaza en verso, esta especie, es muerta por esto, es afectada por esto otro, y acá se pone un detalle y más o menos la porcentaje de la población que está siendo afectada por esa amenaza, y si es posible una referencia, para hacer más seria la declaración de esas amenazas. Bueno, y así todos los datos, este es el ejemplo llenado. Una de las cosas que les quería señalar, es importante que si es posible que llenen esta tabla de puntos de muestreo, de puntos de registros conocidos. Si es posible todos. Si son muchísimos, vale decir varios cientos, pueden hacer una tabla de menor tamaño, 40, 50 puntos, de tal manera de que podamos más o menos indicar por dónde están los puntos y saber el año en que fue, en qué altura fueron y dónde está el espécimen. Lo importante aquí es que estos números que ustedes pongan acá sean los mismos que hagan en el mapa final donde muestran la distribución en un mapa. Aquí hay diferentes datos y ahí está una imagen de los individuos, sería muy bueno. Y esto aquí me refiero, ven que habían 8 puntos en la tabla y aquí están. El 1, el que está más al norte, el 2, el 3 y el que está más al sur es el 8. Pero lo importante es que nosotros podamos mirar el número y podamos ir a la tabla para hacer comparaciones. Este es muy viejo, este es muy nuevo, etcétera, etcétera. Y termino entonces con los desafíos. Clasificar nuevas especies, ustedes saben de aves, la información de la especie debe ser de alcance geográfico nacional, pero es importante tener los datos, si es posible, de cómo están las especies y dónde se están reproduciendo, si es que lo hacen fuera del territorio nacional. Y entonces los invito a ustedes, y esta es la última diapositiva, a trabajar en la elaboración de fichas, conversando con diferentes expertos. Hoy sabéis que yo sé que este trabaja pero con las poblaciones de allá y este trabaja con las poblaciones del extremo tanto, entonces tal vez conversar y obtener la información, y una vez que ya la tengan la información, nosotros estamos muy disponibles a apoyarlos en cómo justificar eso, qué tipo de proyección hacer, qué tipo de paper buscar, por ejemplo, para decir que algo está afectado por cambio climático. No basta con decirlo, sino que decir, en este lugar hay un estudio de que va a ser un cambio climático en este sentido, va a disminuir la pluviosidad, pero va a aumentar la temperatura, no sé. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias a todos los expositores. Estamos abriendo ahora la oportunidad para quienes están presentes a que hagan preguntas. Idealmente, si tienen una pregunta dirigida a alguno de los expositores, que lo indiquen, pero si son preguntas más abiertas también se pueden hacer. Tenemos nuestra primera pregunta. Natalia nos pregunta si es necesario que la ficha la llene una persona, o sea, que sea el proponente una persona, o puede ser una agrupación. Eso yo creo que es para Reinaldo. El aviso es, se invita a toda persona natural o jurídica. Y si es una agrupación que no tiene una personalidad jurídica, ¿tiene que ser una persona de ese grupo? Sí, sí. Ya. Pero puede perfectamente, de hecho nos ha llegado de muchas ONG, que la manda una persona y dice de la ONG tanto. Y en general
para las reuniones y para los contactos. Yo mantengo todos los correos que llegan junto al correo de envío. Todos los copiados los dejo y a todos los copiados los invito a las reuniones en que se va a discutir la especie en especie. Perfecto, gracias Reinaldo. Alejandro, tú levantaste la mano, estás aquí en palestra. Sí, muchas gracias, Tommy. Gusto saludarlos a todos ahí, los oyentes, y felicitaciones a los expositores también por sus presentaciones. Yo me quiero hacer eco del llamado que hicieron todos los presentadores, Fernando, Charif, Reinaldo, a este llamado a presentar las fichas, pero también una precisión. Nosotros en el comité de clasificación a veces nos demoramos 10 minutos en clasificar una especie, porque los datos vienen súper claros, viene todo muy preciso. Yo creo que, no sé, Reinaldo, hemos estado a veces 45 minutos, a veces hasta una hora con una especie, buscando dónde está la información clave para poder entrar por un criterio o por otro. Y mientras más decisiones o mientras más asunciones tiene que tomar el comité, es más complejo, incluso llegar a la votación, que es lo que no se quiere, digamos. Entonces, a todas las personas o instituciones que armen estas fichas, traten siempre de hacerlo en el lenguaje UICN, en el lenguaje de los criterios que se necesitan. O sea, si usted está diciendo que hay una disminución, no que disminuyó desde el año 1820, porque a no ser de que la especie tenga un tiempo generacional de, no sé, de 85 años, ahí, digamos, las 3 generaciones pueden entrar, pero es necesario armar estas fichas con la información en la forma y en la calidad que al comité le permita tomar las mejores decisiones posibles y no tener que estar buscando información adicional a la que está en la ficha, porque si no hay que pedirle al autor que modifique la ficha y agregue esa información para que quede la evidencia de que efectivamente la información estaba ahí. Entonces, como decía Fernando, todo el proceso de clasificación es como se necesita gente, hay recursos, y todo eso se va haciendo como menos eficiente en términos de que si nos demoráramos siempre 15 minutos por especie, podríamos clasificar una cantidad mucho mayor, pero a veces el tiempo que se requiere para clasificar una especie aumenta mucho porque la información no viene en una forma, en un formato que nos permita entrar rápidamente por alguno de los distintos criterios. Entonces, el llamado es sí, manden fichas, armen fichas, pero porfa, háganlo en ese formato UICN adecuado. Ese es mi comentario. Excelente, gracias Alejandro. Yo creo que lo que estás comentando es súper relevante y conecta mucho con la siguiente pregunta que la hace Mauricio Páez. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Dice, ¿qué porcentaje de aves espero llegar a clasificar en conservación, en algún estado de conservación y en qué plazos? MMA, ¿cómo vemos la cosa? Un gusto, Mauricio. Hace tiempo que no nos vemos. No hay una proyección ni una necesidad de plazo establecido. Lo que sí, y es lo que comentaba Fernando, mientras antes seamos capaces de tener clasificadas las especies donde tenemos un nivel de presunción adecuado de que están amenazadas, es algo importante. Por lo menos de esos grupos que están amenazados globalmente, la idea es ojalá poder dejarlos clasificados ya en el proceso número 20. Y eso significa elaborar algunas fichas para algunas otras de esas especies que estaban ahí en la lista. No son muchas. Y luego seguir un derrotero de seguir incluyendo especies, porque en la medida que podamos tener grupos completos ya clasificados, podemos hacer estas evaluaciones de cuáles son los grupos taxonómicos que están más amenazados a nivel nacional. Lo óptimo, y eso es una opinión personal, es que ojalá para este proceso número 20 seamos capaces de ya dejar clasificada a todas esas especies que aparecieron en ese primer listado que puso Fernando ahí en la pantalla. Eso sería lo ideal. Y yo me la jugaría porque trataremos de conseguir eso por lo menos para este proceso número 20.
Eso. Excelente. Gracias, Cherif. Rigoberto nos pregunta si se usa iNaturalist como una fuente de información para aportar esos datos. Sí, precisamente en la reunión del martes pasado nos estamos reuniendo ahora para obtener la propuesta preliminar del 19º proceso y nos encontramos con una especie que tenía 2 puntos y sin embargo la misma ficha nos tenía un enlace hacia iNaturalist. Fuimos a mirarlo y efectivamente encontramos que iNaturalist tenía mucha más información y el brillo es que es una información que la gente ve y fotografía, pero cada una de estas registros tiene una valoración en términos de que si 3 expertos miran la foto e identifican, ese punto cobra más relevancia y se llama algo así como identificado por investigadores. Y entonces esos puntos para nosotros los estamos tomando como puntos reales de especímenes encontrados. Y estuvimos ahí efectivamente, o sea, ya no eran 2 puntos, sino que eran más de 10, y eso significaba algo, y efectivamente usamos los datos de GDIF y de iNaturalist. Siempre que tenga esa característica de que haya sido reconocido por 3 expertos que están definidos dentro del sistema. El sistema los define como expertos porque los mismos expertos definen los expertos. Los expertos se valían, muy bien. Claro, Gracias, Reinaldo. ese es el tema. O sea, los expertos saben quiénes son los expertos. Muy bien. Gabriela, tú estás levantando la mano, por favor. Dale con tu pregunta. Sí, hola, muchas gracias por la presentación. Tengo, a ver, una consulta va en relación a, yo me imagino que en el Comité de Clasificación de Especies hay una cierta capacidad humana, obviamente, de clasificar una cierta cantidad de fichas, y no sé si es que esta tanda, entre comillas, de especies que tenemos contempladas desde la ENCA, va a tener alguna especie de priorización como especial por ser un grupo que tiene, bueno, ciertos criterios. Esa es una pregunta, y lo otro en relación a, por ejemplo, pingüino Humboldt, que es una especie que en su momento no visualizamos como prioritaria porque no cumple con los criterios que mostraste, Fernando, en un principio, de las especies que definimos. Y bueno, obviamente es dinámico, y por ejemplo, el caso puntual de pingüino Humboldt, que me parece que la última clasificación fue el 2005 o 8 me parece, donde está considerado como vulnerable, pero en relación a influenza, no necesariamente por influenza aviar, hay una declinación importante ahora, según los últimos números, me parece que hay cerca de 1.500 individuos muertos a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, desde CONAF hay interés en realizar una ficha, en conjunto con especialistas seguramente. ¿Qué pasa con esas especies que no están dentro de este grupo de especies que identificaban en un principio de la ENCA, y que si hay alguna especie de priorización también desde el comité, por su capacidad de evaluar una cierta cantidad de fichas? Eso. Mira, el reglamento de clasificación de especies está pensado en que la ciudadanía entrega aportes principalmente. Nosotros también, como todas personas jurídicas del país, nosotros perfectamente como Ministerio de Ambiente también podemos postular especies. Pero lo importante es de que una misma especie, si tenemos nuevos datos, puede ser clasificada en el proceso de ahora, en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, siempre que se encuentren datos que permitan hacer un cambio, ¿no? Es una evaluación un poco no formal, pero si, por ejemplo, nos llega de una especie que clasificamos la vez anterior y nos dice, quiero clasificarla de nuevo, y no nos entrega ningún dato, es difícil que la volvamos a clasificar. Pero si nos dice, oye, tengo aquí datos de 20 poblaciones descubiertas nuevas, o 20 poblaciones que se creía que existían, pero están completamente destruidas, claro, por supuesto que sí. Así que nosotros podemos clasificar, y de hecho en los datos que mostró Cherif, en la suma,
habían dos sumas. Una suma grande, que es la suma algebraica de todas las especies que hemos clasificado en todos los procesos, y es mayor que la suma de especies que realmente hemos clasificado, porque hay especies que se han clasificado más de una vez en los diferentes procesos. Entonces eso nos da un mayor número. Pero efectivamente por eso, el óptimo sería que todas las especies las pudiéramos clasificar reclasificar con cierta periodicidad. No tenemos los fondos, pero entonces ahí está la ciudadanía para decirnos, oye, esta especie le está yendo muy mal, hay que volver a clasificarla. Súper. Quizá voy a tomarme la libertad de cambiar el orden de las preguntas que han llegado para mantener la temática, pero aquí Lucas pregunta de qué manera se puede saber las especies específicas de las cuales todavía se puede aportar y que faltan fichas para evitar duplicar trabajos. Yo creo, Charif, ahí ustedes mencionaban que en la página web está disponible las especies que ya están clasificadas, pero no sé si hay algo más que quieran aportar en ese sentido. El Excel que tenemos es lo mejor en realidad, porque ahí están todas las especies que hemos clasificado y tenemos una columna que se llama sinonimia incompleta, porque hay algunas especies que no tenemos todas las sinonimias, pero tenemos varias especies que sí tenemos sinonimias, entonces también tú puedes, de las especies que tú sospechas, mirarla en ese Excel, si está en el nombre científico, que es el nombre válido que nosotros asumimos acá ahora, o si está en la sinonimia, ¿ah? Para ver que tal vez tu especie tú las tienes con un nombre antiguo o con un nombre que ahora no se usa y también la puedes encontrar. Pero ahí la puedes encontrar y entonces si no está, no está. Ahora, en general, por ejemplo, en este momento tenemos superpuesto el 19 con este nuevo que vamos a partir ahora, el proceso 20. Entonces, pueden ver en la página web cuáles son las especies que estamos revisando ahora, que es probable que no sea necesario entonces tampoco hacer fichas de las especies que estamos revisando en el 19, pero en el Excel están hasta el 17, o sea, hasta el 18. Hasta el 17. El 18 está a punto de ser publicado, pero también está. Entonces, ahí ustedes pueden mirar qué especies están clasificadas, qué especies están siendo clasificadas en el 18 y en el 19, y de ahí, ya, ok, ninguna de estas está ahí. Ahí lo pueden revisar. Excelente, Bueno, gracias, Reinaldo. con lo anterior está la lista que hicimos con el subgrupo de la ENCA, que Ivo y creo que la compartió en el canal de YouTube en un documento de Drive, entonces ahí están todos y todas invitados a revisarla, que es la lista que proponemos que se debiese intentar evaluar en este proceso 20 o 21. Claro, Lateralus, por ejemplo, Lateralus jamaicensis o jamaicensis, me parece que lo tenemos en el 19, ¿no? A ver, Ivo quiere decir algo, por favor, que no tiene la facultad de levantar la mano. Dale nomás, Ivo. Sí, una cosita chica, que efectivamente hay veces que ha ocurrido que dos grupos o personas presentan la misma ficha, o sea, una ficha para la misma especie, ¿no? Y eso no es lo ideal, pues que hay una duplicidad de esfuerzo. Y quizás es positivo que se puedan, antes de proponer una especie, avisen al correo del Ministerio del Medio Ambiente, que se indicó que probablemente va a tener contacto con la gente del grupo de trabajo que va a estar proponiendo nuevas especies, ¿no? Entonces eso es una forma de poder unir esfuerzos, hacerlos más eficientes, ¿no? Si les parece ahí, Charif y Reinaldo, que puedan recibir las propuestas de interés de alguien de presentar una especie, vamos a dejar el correo nuevamente, eso, y está la lista que envió Fernando, que está ahí presentó Fernando, que está en el chat también, para que puedan visualizar el documento. Excelente, gracias, Ivo. Una cosa que me interesa dejar en claro. Efectivamente, nosotros administrativamente tenemos que hacer un corte el 31 de julio. El 31 de julio se cierra el proceso de sugerencias de especies desde la ciudadanía.
Pero el Ok. punto es que pueden entregar una propuesta de ficha que no esté completamente tiquitaca, que le falte alguna cosa, porque efectivamente pasamos un tiempo, un mes, una cosa así, en que le discutimos con los autores, oiga, ¿saben qué? A esto le falta aquí, le falta allá, lo puede mejorar. Si no lo puede mejorar, no la vamos a poder incluir. Pero entonces tenemos un plazo para mejorar las fichas. ¿Ah? Así que podemos, por un lado, no es necesario que entreguen la ficha al 100% el 31 de julio, pero que tenga información, y la podemos ir mejorando hasta un poquito más allá del tiempo. ¿Mm? Y lo otro Excelente. también, vamos a estar escuchando, oye, ¿sabéis que yo estoy preparando la ficha de tal cosa? Si nosotros nos llegan esas cosas, esos comunicados, y nos damos cuenta de que hay un par de personas que están preparando la misma especie, los vamos a comunicar entre ellos. Excelente. Gracias, Reinaldo. Ricardo, por favor. Hola, gusto de verlos a todos, saludos y gracias por las presentaciones. Yo solo quería hacer un alcance que tiene que ver con temas que hemos visto al revisar el estatus de algunas especies y que tienen que ver cómo utilizar de referencia la información que aparece en los listados o en los listados de BirdLife, y particularmente con respecto a los números de población o como número de individuos y también las superficies, ¿cómo se llama eso? Unidades de superficie o De cantidades ocupación. de ocupación, ¿ya? Donde los datos son bastante groseros en muchos casos, amplificando por mucho el hábitat real de las especies. Entonces, cuando uno en el fondo utiliza eso como referencia, de repente hay cosas que pueden quedar fuera, hay aves y especies que pueden quedar fuera al utilizar esa como referencia para ambas. Esto ha ocurrido con el caso de tamaños poblacionales y superficie. Y solo eso, hacer como ese alcance que al final hay datos que se dan por hechos, pero que en general tratando de buscar el origen de estos números a veces no son tan claros, ¿ya? Y bueno, un poco me imagino ahí apunta lo que dice Reinaldo a tratar de conseguir la información más local posible. Eso, quizás la gente de La Roca igual es algo que ya lo tiene, ya está como incorporado, pero es algo que vale la pena siempre chequear. Eso, saludos. Súper. Gracias, Ricardo. A todo esto, a los asistentes los invitamos a que consigan la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Está disponible en múltiples páginas web, así que búsquenla aquí, hay mucha información, está bien interesante. Pueden encontrar, como dice Tomás aquí, información sobre las amenazas y una detallada descripción de cómo encontrar bibliografía que podría ayudar a informar estas fichas que la gente está preparando. Natalia trae un punto bien interesante respecto a las especies que estamos clasificando, porque pregunta si es necesario colocar los puntos exactos, considerando que hay especies que son muy perseguidas, en este caso por fotógrafos, pero pueden ser perseguidas por otros motivos también, ella solo menciona a los fotógrafos, y eso podría tener algún efecto en su distribución o comportamiento. No sé, Natalia no puso para quién estaba dirigida, pero Reinaldo. Dale. Voy a contestar eso, pero respecto de las evaluaciones, somos en el comité muy críticos, y desde ese punto de vista, te cuento, en la reunión del martes, estábamos evaluando una especie, Metarmelanata, una especie vegetal, que la clasificamos en el primer proceso. Y el tema era que teníamos un número así como 60 individuos, como el total 200 individuos del total de la población mundial, en una especie endémica chilena. Y nos entregaron unos nuevos datos de solo una porción de su distribución y nos aparecieron
518.000 o 530.000 Wow. individuos. Entonces, ahí quedó la patada. Entonces, no puede ser que, de acuerdo, en fisiología pueden cambiar los datos así. Y entonces, ahí quedamos. Yo no estaba disponible de que, chuta, una especie que tú la conoces hace mucho tiempo, que estuvo incluso declarada extinta en algunas décadas, la encuentras en números de 200 y de repente la encuentras en números de decenas de miles. No sé. Ese era el detalle. Y particularmente lo que les quería decir es que efectivamente para aves, y sobre todo para las marinas, pero en general todas las aves, en general no tomamos su extensión de presencia, porque es donde están todos los individuos donde viven. Entonces, como las aves son bastante móviles, tienen tremendas áreas de extensión de presencia. Lo que generalmente apelamos para el criterio B de áreas es el área de ocupación. El área de ocupación es el espacio donde hacen algo específico y que puede funcionar como un cuello de botella, vale decir, área de los sitios de nidificación, pum, 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 eso puede ser un área de ocupación. Si es posible que, oye, se alimentan solamente en esta zona y en esta zona, también puede ser eso tomado. Entonces, hay que tener cuidado, o sea, por ejemplo, con estos petreles que tienen prácticamente, vuelan en todo el mar, en todos los océanos, bueno, solamente se reproducen en esos lugares, y esa es el área de ocupación. Así que es importante eso tenerlo, sobre todo para aves. Pero considerando lo que estaba preguntando Natalia respecto en el fondo, de divulgar información sensible para estas especies que estamos preocupados, en el fondo, ¿es necesario que sea el lugar exacto o puede ser un lugar relativamente cercano que ayude a no atraer amenazas hacia esas especies? Me recuerdo, disculpa que tengo memoria, parece que vegetal nomás. Me acuerdo de Scophilea cyanocrocus, el azulillo. Es una planta que también se creía extinta y se usa mucho en jardines ornamentales. ¿Ah? Es una planta ornamental. Y entonces, cuando nos dijeron que la habían encontrado, nos dijeron, la encontramos en esta comuna. Pero porque es probable que les digamos que está aquí y al otro día no haya nada, no la dijeron. Así que es absolutamente aceptable esto de no entregar puntos de que pudieran significar esa información una amenaza para la especie, ¿no? Pero se tiene que explicar. ¿No? Sabemos que está aquí, pero no te decimos dónde por precisamente eso. Y es aceptable perfectamente. Sí. Ivo parece que quiere aportar algo más al respecto. Sí, como trasladando esa consulta respecto a las aves, porque también ocurre efectivamente que es sensible el tema de las plantas o colecta de algunos insectos, por ejemplo, pero en aves está el caso de picaflor de Arica, por ejemplo. Es una ave que está clasificada en peligro crítico y que no requiere incluir información sobre dónde están dónde se encuentran los individuos. Lo importante es tener la estimación poblacional, su tendencia del tiempo, el área de ocupación o extensión de presencia, pero no necesariamente el punto exacto, ¿no? Y eso, nada, aplica también para otras especies, entonces no necesariamente se requiere incluir información que puede ser sensible. Gracias, Ivo. Voy a parafrasear un poco una pregunta de Francisco, que nos pregunta cuántas de las especies endémicas han sido clasificadas ya, considerando que tenemos pocas endémicas en Chile. No tenemos el número, pero considerando que son pocas especies endémicas en Chile, esa aceleración no es claro, para aves, porque son tan móviles, teníamos poco endemismo, pero en general en la mayor parte de los otros grupos tenemos endemismos que son increíbles. A nivel internacional, cuando el 2% de la biota es endémica, gritan, ¿no? ¡Ay, estamos endémicos! Y aquí tenemos endemismos del nivel 30, 50, 60%.
Así sobre que, todo en el no blanco. tenemos los números en todo caso, pero es como el 30%. Ya, De ok. las endémicas clasificadas, Picaflor de Arica, Mm. Picaflor de Juan Fernández, Rayadito de más afuera, y creo que son las únicas tres. Y la Claro. Sí, perdiz, porque el punto que hace para Francisco evaluar. es, claro, el punto que hace Francisco es que considerando que tiene una distribución tan acotada, quizás eso es un tema que puede ayudar a la clasificación. La perdiz se clasificó en el último proceso hace Actual, unas semanas atrás, actual. En el 19, sí. en el 19. Excelente, muchas gracias. B. Herrera nos pregunta, ¿hoy existe alguna herramienta o proceso para rescatar informes que hace en privado en su etapa de construcción u operación? Supongo que será un privado, de la cual no está obligado a presentar al organismo competente. ¿Se pueden rescatar informes? En la medida que esa información esté disponible, sin lugar a dudas que se puede utilizar y hay que hacer el filtro correspondiente. Hay cierta información que está publicada a través de estudios de impacto ambiental y cosas de esa naturaleza. Si quienes están generando la ficha tienen acceso a esa información y hay ciertos respaldos respecto de la veracidad de la información, de lo que corresponda con cualquier tipo de datos, eso perfectamente se puede utilizar, pero depende mucho del acceso a ella. Si es información de un privado y el privado no la comparte, lamentablemente no va a ser accesible. Y eso yo creo que nos pone en la necesidad efectivamente de que toda la ciudadanía colabore generando información que sea de acceso abierto. O sea, nosotros tenemos una política de promover efectivamente el acceso abierto a la información porque eso es tremendamente virtuoso respecto de los análisis y los estudios que se pueden hacer con ese tipo de información. Así que en la medida que esté disponible, sin lugar a dudas que se puede utilizar. Excelente, gracias, Cherif. Roberto Thompson nos pregunta, y esto es una pregunta bien interesante porque nos afecta de cerca aquí en el Río Cruces. Dice, ¿cómo manejan o manejarían el hecho de que una especie a ser evaluada por ampliar distribución amenace por competencia o hibridación a una especie que ya se encuentra amenazada? O sea, ¿cómo tratamos cuando tenemos especies nativas ambas que estén siendo clasificadas y que una esté amenazando a otra? Oye, es súper interesante, pero obviamente los procesos de clasificación como tal son independientes de ese tipo de análisis. Yo creo que aquí hay que distinguir dos niveles. La evaluación del estado de conservación es un instrumento, voy a decir, neutro respecto en términos de que genera una información que tiene que ser tomada y analizada para distintos otros instrumentos de gestión, desde la creación de áreas protegidas, desde los planes de recuperación de especies, desde el reglamento de la ley de caza. Si hay una nueva especie que hoy en día queda declarada como en peligro y es una especie no hidrobiológica, el reglamento de la ley de caza, o más bien dicho, el Ministerio de Agricultura tiene que acogerla, incorporarla dentro del reglamento como una especie protegida. Entonces, hay que distinguir esas dos cosas. No obstante, efectivamente, en términos de instrumentos de gestión, los casos como los que plantea Roberto deben ser analizados en el mérito de la información. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, nos dicen algunos cactólogos, ¿no? Que tal cactus está siendo amenazado por guanaco. Nosotros, claro, en general no los tomamos cuando son especies nativas, ¿no? Esas no las tomamos como amenaza, es parte de su biología, si tú quieres, natural. Las amenazas que nos interesan son generalmente amenazas que son de origen antrópico, ¿no? Excepcionalmente tomamos, por ejemplo, un volcanismo o un tsunami para algunas especies que estén en lugares costeros, pero es raro. Y en general, si son, ¿cómo se llama?, enemigos naturales, ¿no?
No vamos a tomar una especie nativa como amenaza, sino que lo vamos a señalar de que también es depredado por zorro, pero una amenaza... Claro. Es difícil que la tomemos, ¿no? Es difícil que no tenemos el problema ese. ¿A quién defendemos? Son dos especies que están al borde de extinción y una se come a la otra. Muy bien. Excelente. Gabriela hace un punto interesante, porque ya que estamos tratando de motivar a la gente a que nos ayude a preparar fichas, ¿pueden dar alguna idea de no sé, pues, cuánto tiempo puede tomar una ficha? Hacer una ficha en general, o sea, evidentemente esto depende mucho de la especie y la información cuando esté disponible, pero si uno quisiera ponerse a hacer una ficha, ¿cuánto creen ustedes que podría tomar? A nosotros dentro de la ROC en general tendemos a hacer las fichas bien directo al callo, directo a los criterios, y eso en general nos toma más o menos entre media jornada y una jornada, entre medio día y un día de trabajo. Pero si es que uno se pusiera a escribir de todo, no sé, todo el resto de la información que se puede incluir, eso puede tomar más tiempo. También depende de cuánto se sabe de la especie, y afortunadamente ahora tenemos en Chile acceso gratuito a la plataforma Birds of the World, que nos permite acceder rápidamente a parte de la información de historia natural, como la dieta, la amenaza en general, entonces, y además te da un listado de toda la bibliografía de cada especie. Entonces, eso lo hace más Gracias, rápido. Fernando. Ivo, ¿tú quieres complementar eso? Eso, yo creo que Fernando es un poco optimista respecto al tiempo, yo creo que demora un poco más porque es más iterativo. Pero quiero conectar lo que planteaba Gabriela con lo que había comentado Alejandro antes, es mucho más eficiente ir directo al callo respecto de la información que se ocupa para aplicar los criterios, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la población, si es que hay una reducción de la población, en cuánto tiempo, en el área de ocupación, el número de localidades. Entonces, hay efectivamente una cierta curva de aprendizaje, pero es importante plantearse, o sea, ponerse en el lugar del comité como si fuese a aplicar los criterios y cuál es la información que realmente va a necesitar, ¿no? Entonces, porque uno puede marearse mucho poniendo... describiendo los plumajes del ave, la dieta, la biología reproductiva, pero esa información ya está consolidada en otros sitios y uno la puede ocupar, digamos, sino del Atlas de Nidificante, del Word, etcétera, ¿no? Y enfocar el esfuerzo en los criterios. También hay un esfuerzo que hacer en lo que tiene que ver con los mapas, ¿no? Los mapas ayudan bastante al comité. Entonces, eso, para hacer más eficiente el trabajo y facilitar el proceso de clasificación, ponerse en el lugar del comité aplicando los criterios. Y un cachito que también, al aplicar los criterios a nivel regional, ¿ya? Existe la posibilidad de rebajar la categoría de amenaza de la especie, dado que se puede llegar de nuevo población desde, no sé, desde Argentina, Perú, etcétera, de los países vecinos. Y también es importante fundamentar si es que eso corresponde o no corresponde, ¿no? Porque a veces se aplica y a veces no se aplica. Ahí en el chat quedó el documento de la IUCN de cómo se debe aplicar ese proceso de una eventual rebaja de la categoría. Y también detenerse un tiempo en el proceso de elaboración de la ficha fundamentando eso, que ahí el comité lo irá a discutir, ¿no? Pero eso también es importante como un antecedente para poner en la ficha. Gracias, Ivo. Y eso es súper importante también, yo creo, para la gente que no está muy familiarizada con preparar ficha, revisar las clasificaciones que ya existen a nivel mundial con UICN y ver las letritas que Reinaldo estaba explicando, las letritas y los numeritos, eso está consignado cuando se hace la clasificación. O sea, si tenemos una especie que es vulnerable por A2 y B1
uno, en el fondo uno tiene que ir al criterio B y al criterio A y ver qué significan esas cosas, y eso ayuda también a ver qué información es la más relevante para hacer la clasificación. Alejandro, tú tienes levantada la mano, te doy la pasada. La palabra, la pasada no tomé eso. En otro momento la pasada, ahora la palabra nomás. Se me puso nervioso Alejandro, ¿viste? Se le quedó pegado la comunicación. Gracias. Sí, bueno, en relación también a lo que decía Ivo ahí está, ¿sí? El proceso es bien, el de clasificación es bien jerárquico, requiere de bastante información, pero siempre que se hace esto de la clasificación hay un proceso que corre, o sea, hay dos procesos que corren en paralelo, uno que es bien cognitivo, pero el otro también es bien sensitivo, digamos, todos ponemos como muchas veces una partecita del corazón en esto, porque clasificar una especie es un proceso que tiene que ver mucho con una cosa más ética, más personal también. ¿Ya? Pero este proceso es fundamentalmente cognitivo, sobre la base de criterios. Para los de amenaza son exclusivamente cuantitativos, ¿ya? Para los de casi amenazado ahí entra la cosa más cualitativa. Entonces también cuando vengan esas fichas, por ejemplo, hay una parte en la que dice claramente cuál es la propuesta del autor de cuál debería ser la clasificación. Y te colocan, no, esta especie no debería quedar menos de vulnerable o de peligro, pero cuando tú vas a la información para tomar la decisión, no se sustenta. Esa información no alcanza para esa recomendación. Entonces, que tiene que haber también ahí un match, ¿no es cierto?, entre la información que se está aportando y la propuesta que se está haciendo, que, de nuevo, nos facilitaría bastante el trabajo al comité, hacerlo más eficiente, porque nos ayuda a tomar decisiones mucho más correctas. Entonces está bien el corazoncito ahí, aplicarlo, pero relegarlo un poquitito, ¿no? Más la información, ojalá cuantitativa, que nos permita tomar esas decisiones de manera más rápida y más eficiente también. Claro, y gracias Alejandro. Y en el fondo eso también habla un poco de la historia de por qué la clasificación de especies hoy día se hace en base a los criterios UICN. Porque antiguamente era más criterio experto, era como más como una sensación, una percepción del estado de conservación de las aves, pero hoy en día tenemos una herramienta bastante cuantitativa, defendible, replicable, reevaluable, y que nos ha ayudado a tener una clasificación mucho más... Charif, cuando mostraba la durísima. historia de la clasificación, está ahí el libro rojo. Pues. El libro rojo fue un simposio, mi profesor Roberto Schlatter participó en eso y en algún momento él contaba cómo eran esas discusiones. No, mira, yo creo que, a mí me parece, ¿no? Yo he visto que aquí es más abundante, aquí menos, entonces habían como acuerdos. Ese tipo de cosas hoy día difícil. Bueno, nosotros éramos chiquititos con Charif en ese tiempo, no estábamos todavía... nada, unos babies. Claro, no, estábamos en el colegio. En distintos cursos sí, pero hoy día ese tipo de discusiones, que si bien pueden aportar un poquitito, serían muy difíciles de usarlas para sustentar las clasificaciones que hoy día están mucho más reglamentadas y son mucho más cuantitativas. Claro, sí, pues, no, excelente, me parece súper bien. No tengo más preguntas. A ver, Reinaldo, dale. Sobre el tiempo que toman la ficha, es sumamente variable. Principalmente, yo creo que la principal variable es la cantidad de expertos que hayan trabajando en ese grupo. Porque si hay muy pocos expertos, la información va a ser muy poca y te vas a demorar mucho en encontrarla. Entonces, es muy dependiente muy caso a caso. Sobre todo, o el experto que ya no existe. Entonces, también ese es un tema. Y lo otro que quería señalar es que efectivamente una de las cosas que nosotros como comité de clasificación nos queremos vanagloriar es que
cualquier persona que sepa leer y tenga nociones de ecología, si toma los criterios UICN y toma las fichas que nosotros tuvimos a la vista, debería llegar a la misma conclusión que nosotros, ¿no? Una pequeña diferencia, pero poca. Eso es lo que queremos, en general. De tal manera de que efectivamente no dependa tanto, por eso es que no, somos enemigos de las votaciones, porque en general las votaciones son un espacio de deliberación que queda entre medio de los criterios y que tenemos que aplicar criterios expertos, y eso también lleva su grado de arbitrariedad. Sí, súper. Igual, de todas formas, yo quiero destacar un poco el hecho de que ya evolucionamos a esto, evolucionamos a estar en criterios más cuantitativos y más comparables, pero eso no desmerece el trabajo que había antes, porque antes no teníamos el volumen de información que tenemos hoy en día, y el criterio experto era lo único que teníamos. Entonces, no quiero que el público se quede con la sensación de que lo que había antes era muy malo y que ahora tenemos algo mucho mejor. En realidad era lo mejor que teníamos en ese momento, y yo me acuerdo cuántas veces consultamos los libros rojos. O sea, era absolutamente una pieza fundamental de trabajo para la conservación que hoy en día ha avanzado a estar en posiciones mucho más ventajosas. Agradecemos aquí unas observaciones de Erika y Parinacota sobre Zacaturreal. Nos están compartiendo unas observaciones bien interesantes de una especie que se considera normalmente insectívora pescando, así que vamos a tener que ir a dar una vuelta ahí a ver cómo están comportándose los Zacaturreales en el norte. No sé si tienen algún otro comentario que quisieran agregar. Todavía tenemos media hora de taller, no es necesario ir cerrando, pero si quedan más preguntas sería bueno traerlas. No es una pregunta, es un comentario en realidad, y es que nosotros estamos disponibles justamente para hacer esos procesos de iteración. O sea, quienes estén elaborando fichas, siéntanse por favor con la confianza de contactarnos para ir haciendo los ajustes, porque efectivamente, aunque tenemos un espacio de tiempo después del 31 de julio, lo ideal es que ojalá las fichas que entren el 31 de julio entren lo más completas posible, ojalá listas, porque eso nos va a permitir prontamente comenzar con el siguiente proceso de clasificación de especies. Si es que tenemos que darnos 2 meses para corregir fichas, nos vamos a demorar, y eso va a hacer mucho más lento nomás el proceso de reclasificación de especies, como lo que nos preguntaba Gaby, y la evaluación de nuevas especies también. Así es que la idea es que ahí podamos ir iterando en lo que fuese necesario. Excelente. Bueno, y también es bueno considerar que esto es un proceso que es constante. O sea, siempre hay uno y otro proceso de clasificación. Uno quiere que las especies se clasifiquen lo antes posible, pero si por algún motivo no alcanza, puede llegar para el próximo proceso de clasificación. Ivo, ¿quieres hablar de esto o la pregunta que voy a decir ahora? Me hablan por interno aquí. De la pregunta. Ah, ya, ok. Ya, voy a hacer la pregunta primero. Mauricio Páez nuevamente nos pregunta desde el punto de vista de las regiones bioclimáticas, ambientes o hábitats. ¿Hay algunas que haya que priorizar o que tengan pocas especies en categoría de conservación? O sea, a tener como un enfoque más de ambiente para ver el foco, y yo creo que eso va en relación con lo que hemos estado conversando en el subgrupo, Fernando, y después le damos la palabra a Ivo. Sí, bueno, hasta ahora los criterios eran más bien sobre las especies, pero hay un grupo que tiene varias especies que no están clasificadas hasta la fecha en Chile, y que son especies que están amenazadas a nivel global, que son las especies de aves marinas y oceánicas. No sé, en la lista que mostré había un grupo grande de petreles y de gaviotines que están distribuidos en las islas oceánicas sobre todo, que hasta la fecha no están clasificadas, y que de hecho dentro del grupo de la ENCA tampoco no hemos dividido esa especie, porque no tenemos tanta experiencia con esa especie en particular. Entonces también es una invitación a que hagan las fichas de esa especie. Y luego, sobre el criterio 3 que propusimos en el subgrupo, sobre las especies
con distribución restringida y varias especies que se distribuyen solamente en los valles del extremo norte de Chile, algunas de ellas solo en la región de Arica y Parinacota, como varias de las especies que estaban ahí que pusimos, como por ejemplo, no sé, el picaflor azul, la perdida andina que está solamente en Socoroma, etc. Así que, bueno, visiten el documento que dejamos en el chat de YouTube, donde está la lista de las especies prioritarias. Excelente, gracias Fernando. ¿Ivo? Iba a decir algo similar respecto a las especies del extremo norte, que es un criterio efectivamente que desde la ROC hemos ocupado en años anteriores. Hay hartas especies de aves que solo se encuentran en valles del extremo norte, el valle del Yuta, de Azapa, Camarones, etc. Y la verdad es que son hábitats fuertemente amenazados, es cosa de ver cómo están buena parte cubiertos de plástico. Por invernaderos, y efectivamente hemos propuesto, ya había fichas y clasificación del picaflor de Arica, del pechuguito de Costa Blanca, pero en el último año hemos propuesto también especies como el cazamosca picochato, la pizarrita, el cholo cabezón, etcétera, y efectivamente presentan varios de ellos nivel de amenaza o de casi amenaza, porque efectivamente están en estos hábitats que se encuentran bastante degradados y que puede desaparecer buena parte de ellas, ¿no? Entonces es un criterio también interesante de aplicar. Gracias, Ivo. Cherif, quizás del Ministerio nos quisieran hablar un poquito más de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, como en un sentido más amplio, para que la gente que nos está acompañando puedan saber, no sé, pues más de dónde encontrarla o algunos puntos importantes de por qué tenemos una nueva estrategia. Bueno, muchas gracias, Tommy. Efectivamente, la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, que abarca el periodo 2021-2030, es un nuevo instrumento de gestión que fue construido de manera colaborativa. No es una estrategia del Ministerio de Medio Ambiente, estará aprobada, lanzada desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde lo formal de la gestión pública, pero se construyó con la participación de casi 2.000 personas que participaron en distintas instancias y muchas organizaciones. Hubo un grupo núcleo trabajando. Entonces, es un tremendo esfuerzo colaborativo justamente para estimular y para promover la conservación de las aves y sus hábitats como especies que además acarrean en su conservación a un buen número de otras especies también. Muy prontamente vamos a hacer el lanzamiento con el Comité de Implementación de la Estrategia del sitio web de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, así que ahí vamos a poder, todos van a poder ver el documento. Hoy día está disponible, si uno busca la estrategia se puede descargar, nos la pueden solicitar. Lamentablemente tenemos muy pocos ejemplares impresos, pero para instituciones podemos compartir algunos ejemplares impresos. Y lo relevante es que se construyó a partir de un análisis respecto de las amenazas que afectan al grupo de las aves en su completitud. Entonces se identificaron las amenazas y sobre las amenazas centrales, y sobre estas amenazas se definieron lineamientos estratégicos para promover la ejecución de determinadas acciones que apunten, por un lado, a disminuir esos niveles de amenaza, pero también a generar mayor conocimiento. Y de hecho, esta actividad se enmarca justamente en estos lineamientos que tienen que ver con información y monitoreo sobre las aves. Así es que la idea es que cualquier instrumento de gestión, y particularmente una estrategia, la única forma de implementarlo de manera adecuada es con la colaboración y el compromiso de todas las personas, de todas las organizaciones. O sea, no es posible la implementación adecuada de la estrategia si solo recae en unos pocos servicios públicos, ni tampoco recae solo en las organizaciones que formamos parte del comité de implementación de la misma, sino que tenemos que sumar a todos los actores que trabajan desde la investigación, la conservación y también la admiración de este fascinante grupo que, bueno, reúne a muchos
llamamos las aves como un objeto más de la naturaleza. Eso quizás como algo general. Sí, me encantó. Gracias, Cherif. Yo creo que sus pensamientos son súper bonitos también como para ir cerrando el taller. No tengo más preguntas por mi lado. Agradecemos el tiempo de los expositores, agradecemos a quienes nos acompañaron a través del canal de YouTube y esperamos que nos sigan acompañando en el proceso de implementación de, como dice Cherif, este hermoso proceso colaborativo que ha sido la generación e implementación de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. Muchas gracias, que estén bien y salgan a pajarear. Que estén muy bien, cuídense.